Señor les bendiga, mis hermanos y mis amigos. Damos gracias a Dios que nos da el privilegio de que podamos conversar de su palabra con todos ustedes a través de este medio. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante que tratar. Se titula Redimido. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra redención o redimir viene del latín y significa rescatar, liberar, libertar, recuperar mediante un precio. En el antiguo Israel, cuando una persona vendía una propiedad y luego no podía comprarla de vuelta, su familiar más cercano lo podía hacer por él. En este caso, este familiar hacía de redentor y la persona que había vendido la propiedad de redimir. En caso de que no tuviera un familiar cercano que lo pudiera rescatar, entonces debía esperar el jubileo que se hacía cada 50 años, donde el acreedor devolvía la propiedad a la persona que se la había comprado, según nos enseña el libro del Levítico, capítulo 25. En Deuteronomio capítulo 15, versículo 1, la ley establecía que la persona, si tomaba un préstamo, debía recibir el perdón de este préstamo después de 7 años. Eso también es redención, y la persona que recibía el favor era redimido. Un acto de redención que nosotros podemos ver y que hemos sabido y que constantemente hablamos de él, es la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Allí se pasaron ellos más de 400 años y ellos no tenían la capacidad, a pesar de que eran un pueblo numeroso, no tenían la capacidad de libertarse por sí mismos. Entonces el Señor hizo de redentor usando un mediador, en este caso a Moisés, para libertarlos, y fueron libertados. Para ser redimidos hay que cumplir 3 condiciones básicas. La primera condición es el surgimiento de una deuda. Fíjense que en el libro de Mateo, en el capítulo 6, el Señor se refiere al pecado como si fuera una deuda. Y entonces hay unas palabras que él dice: Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El compromiso de una deuda es algo tan serio que el salmista dijo que es el impío el que toma prestado y no paga. Según Salmos capítulo 37, versículo 21. Si usted toma prestado y no paga, es un impío. Notemos la importancia que tiene la deuda en este sentido. Si adquirimos algún compromiso, debemos pagar. Es tan cara la deuda que dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que solamente se paga con la muerte. Y es justamente donde entra el Señor Jesús. Recordemos que en la antigüedad, cuando alguien pecaba, alguien tenía que morir. Morían los animales, porque el Señor usó a los animales de sustitutos de todo aquel que pecaba. Si una persona pecaba, o debía sacrificar a un cordero o a un novillo o a una palomita, pero alguien tenía que morir cuando alguien pecaba. En esta ocasión, nosotros somos redimidos porque el Señor Jesús murió en nuestro lugar. La segunda condición es la incapacidad de poder pagar la deuda. Un ejemplo de alguien que era incapaz de pagar su deuda se refiere el Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 18, cuando dice que el reino de los cielos se parece a un rey que comenzó a ajustar cuentas con sus siervos, y había uno que le debía 10,000 monedas de oro, y entonces él no podía pagar, y él pedía misericordia al rey por esta deuda, pero el rey le dice: tendrás que venderte tu esposa y tus hijos y cualquier otro bien que tú tengas. Pero entonces él dice: dame tiempo, yo te pagaré. Pero aunque tuviera tiempo, él no iba a pagar porque era una deuda impagable para él.
está bien, te perdono esa deuda. Esto nos lleva a la tercera condición, que es la existencia del Redentor. En el libro de los Romanos, en el capítulo 5, versículos 6 al 8, Pablo dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los impíos. Éramos incapaces, somos incapaces de salvarnos. El Señor Jesús muere por los impíos, de entre los cuales estamos nosotros, y quizá aún esté usted. Difícilmente habrá quien muera por un justo. Pudiera ser que alguien muriera por una persona buena. Probablemente pudiéramos morir por algún familiar, por algún amigo, por alguna persona que conocemos y entendemos que es una persona de bien. Pero seguramente no vamos a morir por un delincuente. Seguramente no vamos a morir por un homicida. Ahí está justamente la manifestación de la misericordia de Dios, en que a pesar de que nosotros somos malos, el Señor murió por nosotros, y ahí es donde demuestra su amor. Por eso es que el amor de Dios no tiene comparación. El amor de Dios no es entendible por la mente humana, porque se sale de lo lógico. Porque no es lógico que alguien justo, bueno, tan benigno como es el Señor, muera por personas malas. Pero sí, lo hizo para redimirnos. Pablo dice a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 13 al 14, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Estamos en las tinieblas, estamos en la oscuridad porque estamos sin Cristo, estamos sin Dios en el mundo, y trasladados, y nos ha sacado del pecado y nos ha traído a su reino, que es la iglesia, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, tenemos en Él el perdón, tenemos en Él la liberación. Dice: por su sangre y el perdón de nuestros pecados. No importa lo que nosotros hicimos en el pasado, el Señor nos perdona, porque el Señor es todo misericordia. La misericordia del Señor no tiene comparación. En el libro de los Efesios dice Pablo, en el capítulo 1, versículo 7, dice: en quien tenemos redención, repite de nuevo, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. No es porque usted lo merecía, no es porque yo lo merecía, es porque el Señor le plació hacerlo. Usted, amigo, si no conoce a Cristo, por bueno que se considere, si se compara con Dios, piensa que es bueno. No, no es bueno. Entonces, el Señor le quiere salvar, el Señor le quiere perdonar, el Señor quiere ser su redentor, pero usted tiene que estar dispuesto a entregar su vida a Él. Dice Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra mala manera de vivir, que heredaron de sus padres, con cosas perecederas. No fuimos rescatados, nos fuimos libertados, no fuimos liberados por cosas corruptibles como el oro o la plata. Estamos hablando de cosas que tienen mucho valor para el ser humano en esta tierra, pero no para Dios. Esas cosas son tan insignificantes que no son capaces de darnos nuestra redención. Fue necesario derramar la sangre de Cristo, un cordero perfecto, sin mancha, sin tacha, delante de Dios. Él murió por nosotros y solamente Él lo podía hacer. Por eso es que Lucas dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos. No es a través de los líderes religiosos humanos, no es a través de los líderes sociales, de los líderes económicos, no es a través de ellos, es a través de Cristo, porque solamente Cristo te puede dar la liberación y me puede dar la liberación. Solamente Cristo te puede redimir, solamente Cristo me redime.
En ningún otro hay salvación. Si quieres ser salvo, solamente tienes que venir a Cristo, tienes que venir a Él, tienes que creer que Él es el Hijo de Dios, tienes que depositar tu fe en Él, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que entender que Jesús es tu Señor y debes ser bautizado para el perdón de tus pecados. De modo que, en conclusión, es bueno que entendamos que el pecado es una deuda muy pesada que ni usted ni yo podemos pagar por nosotros mismos, que es necesaria la intervención de un Redentor, y ese Redentor es Cristo Jesús. Te compró a ti, me compró a mí, no con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con lo más precioso que un ser humano puede dar con otro, la vida. Por eso derramó su sangre en la cruz, para limpiarte y limpiarme del pecado. Yo espero en el Señor que usted acepte a Cristo en su corazón para ser redimido. Y el Señor no solamente perdonará sus pecados, sino que le dará la esperanza, la promesa de la vida eterna. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y espero en Él que este sermón sirva para cambiar sus vidas, para que verdaderamente sean redimidos en Él. Lávate tus pecados, levántate y bautízate invocando su nombre. ¿Qué te detiene ya? Cristo a la puerta está esperando, ya quiere entrar.